Hola amigos, episodio 39, cuando queremos huir del miedo. Vamos a ver en esta clase lo siguiente. ¿Te has preguntado por qué una crítica vale más que 1000 elogios? ¿Por qué no queremos enfrentar el miedo y tendemos a huir de él? ¿Cómo te afecta no saber qué hacer con el miedo? En alguna clase te hablé de este tema, interesante tema a tener en cuenta. Recuerda que una de las formas más efectivas de aprender es a través de la repetición. Hay temas que voy a insistir para que puedas integrarlo más profundamente, ¿ok? Esto que te presento tiene la intención de que puedas utilizarlo en tu vida, comprenderlo. No solo hablar un tema solo una vez, porque no va a ser de gran valor ni de gran utilidad para ti si lo hiciera así, ¿ok? Así que vamos a insistir en algunas cosas para dominar eso y tenerlo en cuenta en nuestra vida. ¿Por qué una crítica vale más que 1000 elogios? La prioridad del inconsciente es que estés vivo y por lo tanto va a huir del dolor. Todo lo que te haga sentir mal o todo lo que pueda ser algún tipo de amenaza, la mente va a tratar de huir de eso. Para mantenernos vivos hay que mantener alejado el peligro, lo que se siente como emociones negativas. El sentido del miedo es huir. ¿Para qué? Para mantenernos vivos de esa amenaza. Esto es lo que alimenta el ciclo. Como te decía, creo que en la clase pasada, si el sentido del miedo es huir, cuando me dé miedo voy a querer huir. Pero para transformar el miedo habría que enfrentarlo, ¿ok? Por eso nos llamará más la atención una crítica que 1000 elogios. Es pura supervivencia. Sí, el elogio es genial, bien, se agradece, qué rico. Pero una amenaza es más importante que algo que no lo es, ya que la mente está atenta para que estés a salvo, ¿ok? ¿Por qué no queremos enfrentar el miedo? Porque su sentido es la huida, ¿ok? Siempre que te dé miedo te van a dar ganas de arrancar, seguro. Al no ser consciente de lo que nos causa el miedo, la razón real no tiene que ver con la otra persona, no podemos resolver y seguimos huyendo. Al no ser consciente de lo que nos causa el miedo, que no tiene que ver con la otra persona, pero uno en una situación de dificultad tiende a creer que es la otra persona la que me hace sentir así. Y al no entender en realidad qué es lo que me causa miedo, no puedo atenderlo y sigo huyendo. Ya que el sentido del miedo es la huida, ¿qué pasará si lo enfrentamos? Aparecerá la rabia contra la amenaza, porque el sentido de la rabia es luchar. Pero no sé si te has fijado que es como, me asusto, alguien, no sé, me asusta, ponte tú, voy caminando y viene alguien, voy caminando en la casa y viene alguien y ¡bum! Me hace así. Yo me asusto y después me enojo. Es por esto, porque el miedo se genera en un momento y la mente dice, voy a luchar. ¿Ok? Eso va a depender también. ¿Qué emoción aparezca primero? Miedo o rabia va a depender del contexto que estés viviendo, con quién estés viviendo ese momento. Es todo un cuento y tu mente, según eso, tu mente irracional, elige la emoción y la respuesta aprendida que se adapte mejor al momento, según lo que se aprendió, según lo que hay en mi mente. Si mi respuesta no me gusta mucho porque lo paso mal enojándome, por ejemplo, yo podría enseñarle a mi mente a reaccionar de otra manera. Eso es todo un proceso. Si te gustaría aprender eso en terapia, podemos verlo. Es interesante saber cómo funciona y poder... Si yo entiendo cómo funciona la mente, puedo usar ese funcionamiento, esa forma que tiene para generar las emociones que yo quiera, los pensamientos y hacer que mi vida sea de más disfrute para mí. Hay mucho que hacer y muchas cosas interesantes que descubrir ahí. En las sesiones 1 a 1 lo vamos viendo porque ahora lo que yo te comparto son cosas generales que puedes usar en tu vida y que puedes darte cuenta
hacia dónde va tu potencial y darte cuenta de lo que puedes hacer y de las transformaciones que puedes hacer. Pero cuando lo vemos uno a uno, vamos directamente con la historia del consultante aplicando esto y mucho más, ¿ok? Aquí te estoy dando unas pinceladas para que te des cuenta del potencial que tienes y lo que puedes hacer por ti, por tu felicidad y por tu vida. Tiendes a ponerte agresivo si la amenaza está constantemente, claro. Tiendes a culpar a los demás, lo que te impide resolver. No descubres lo que realmente te hace temer. Entonces, todo esto es lo que ocurre si yo no sé qué hacer con el miedo, si no comprendo por qué siento miedo. Voy a tender a culpar a los demás, a no saber qué hacer, voy a querer huir, voy a andar molesto. Si esta amenaza, que generalmente es simbólica, está constantemente en mi día a día, voy a andar agresivo, me voy a sentir estresada, etc. En vez de resolver, sería mejor ahí entender por qué me siento así para poder resolver y así no ando con ese pendiente a cuestas, ¿ok? En resumen, si el sentido del miedo es la huida, su solución es enfrentar la situación. Enfrentar la situación o enfrentar a una persona no significa pelear, por favor te lo pido. Enfrentar la situación quiere decir, entiendo lo que ocurre, comprendo que el otro me puede gritar. Diferente es que yo me enoje por eso. Nadie puede hacer sentirte una emoción. Nadie te puede hacer sentir una emoción. Eres tú interpretando el entorno. ¿Puedes lograr el hecho de que alguien se enoje contigo y a ti no te parezca mal? Sí se puede lograr eso. Claro que sí, con un entrenamiento, ¿ok? Para no pasar a la rabia cuando enfrentamos la situación temida, es importante descubrir cuál es el miedo en realidad. La situación solo es una proyección de nuestro sentir más profundo. Entonces, cada situación de dificultad es una invitación a conocer cuál es tu mundo interno, por qué siento esta emoción, por qué veo esta situación así, por qué siempre me pasa lo mismo, por qué siempre estoy respondiendo de la misma manera. ¿Te acuerdas lo que dijimos del pensamiento creativo? O sea, dejo de hacer lo que no funciona, reconozco que mi forma de reaccionar siempre es la misma y no funciona. Entonces, ¿de qué otra manera podría responder a esta situación? Entender el tema es prioridad, ¿ok? Aplica este aprendizaje en tu vida. Aplicaremos este aprendizaje en las situaciones donde haya una amenaza simbólica, como miedo a hablar en público, a las críticas, no ser entendidos, etc. Cualquier miedo que tengas, puedes aplicar esto que hablamos hoy, ¿ok? Lo que estás enfrentando es el miedo, ¿ok? Eso es lo más importante porque, por ejemplo, esta mesa que está aquí, yo solo puedo sentirla desde adentro. No puedo percibir la mesa como separada de mí. ¿Por qué? Porque yo la miro y me da una sensación al tiro. Y eso para mí es la mesa. Entonces yo puedo creer, uy, esta mesa es súper cómoda. Y puede haber otra persona que cree que no es así. Y va a tener razón igual. Porque la mesa es percibida desde adentro. ¿Ok? Ese es un tema interesante también a tener en cuenta. Puedes percibir a las personas como estados emocionales. Entonces, sentado, cierra los ojos y siente el miedo, sin opinar, sin actuar, solo siéntelo, nada más. Ahí te doy cómo vas a enfrentar el miedo. Enfrentar no es pelear, enfrentar es observar, sin resistirse. ¿Ok? Lo que genera la emoción es una percepción, no una situación. Por eso puedes debilitar ese sentir. Y te puse aquí, para casos específicos de miedo debido a una experiencia traumática, se recomiendan sesiones de terapia. ¿Ok? Ten responsabilidad y no dejes que eso crezca, porque un miedo, una rabia va a crecer con el tiempo si no es atendida. Y la gente generalmente espera a que ya no dan más y ahí consultan, pero y cuando ya consultan, el tema está más grande, es más complicado de abordar para el consultante, entonces
puedes hacer un trabajo preventivo. Si sientes que hay un tema y no sabes cómo resolverlo, consulta. Entonces el camino para resolver eso va a ser mucho más simple que si esperas años a que crezca ese sentir y aparezca la ansiedad y quizás que otra cosa. No te hagas eso. Mantén tu salud emocional, ¿ok? Asistir a terapia es algo que la gran mayoría de la gente debería hacer porque no tenemos en casa y en los colegios, no tenemos educación emocional. Entonces, me parece que esto es básico, que una persona vaya a consultar y aprenda. Si estoy pasándolo mal en una situación de mi vida, tengo que aprender de qué otra manera voy a solucionar y tengo que entender por qué es un problema para mí. ¿Ok? Así que te lo recomiendo, así como puedes ir una vez al año a chequearte físicamente cómo estás de salud, que sería lo ideal. Hay mucha gente, muchísima gente que tampoco hace eso. Entonces, consulta cada vez que lo necesites. Anda al médico cada vez que lo necesites. Si te empieza a doler algo, uno generalmente va a consultar al doctor, ¿cierto? Pedir ayuda es importante. Aprender a aplicar esto que es preventivo, ¿ok? Y reconocer tus logros. Así que nos toca ahora reconocer nuestro logro porque aprendimos algo importante. Estamos poniendo las bases para entender las emociones y de ahí actuar en concordancia, ¿ok? Bien, amigos, quedamos por hoy. En el siguiente capítulo vamos a ver esto. Cómo tu entorno influye en tu actitud. Importante tener en cuenta esas cosas, ¿ok? Bien, amigos, nos vemos la próxima semana. Que estés bien. Chao, chao.